Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Alexander Paredes Flores. Estoy cursando Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Estoy en el curso de Ciencias de Datos Matutino 1, van 20, 1. También hoy vamos a hacer la realización del video acerca del proyecto versión número 2, unos cuantos ejercicios propuestos, el número 2, el número 5 y el número 9. Estos ejercicios van a ser explicados de forma lógica, un poco paso a paso de cómo razoné estos tipos de ejercicios y cómo di a conocer la solución. En cuestión del objetivo del video es el mismo, simplemente dar a conocer cómo llegué a la solución, cómo paso a paso lógico pude entenderlo, pude comprenderlo, como yo lo comprendí más que nada. Si llego a tener un tipo de equivocación me dicen en los comentarios. Y para nada más, en cuestión de ahora voy a poder presentar la pantalla para que ustedes puedan ver el Visual Studio Code, presentar toda pantalla completa. Aquí tenemos el Visual Studio Code. Vamos a dar al inicio de la realización de cada uno de este tipo de ejercicios, explicación paso a paso. Tenemos que darnos cuenta que en el primer ejercicio, en el ejercicio número 2, lo que nos pide simplemente es la creación de una matriz 5×5, es decir, 25 elementos totales, y esto va a ser generado de forma aleatoria. Recalco, lo elegí yo así para poder realizar estos ejercicios de forma rápida y dinámica. Para que el usuario tenga que poner 25 elementos, prefiero yo tenerlos de forma aleatoria con las siguientes indicaciones, los siguientes el uso de diferentes parámetros en la programación en C más que nada. Esto tenemos que hacer la transpuesta, es decir, los números que se encuentren o los elementos que se encuentren en las columnas pasarán a ser filas y las filas van a pasar a ser columnas, siendo ese el tipo de lógica que estoy siguiendo, ya que este tipo de matrices yo las vi en álgebra lineal también. Entonces, primero vamos a realizar el paso a paso de código. Simplemente estudio H, esas son librerías. La definición, tenemos que definir las constantes. Las constantes van a ser 5×5, siéndose 5 columnas, 5 filas. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos que declarar variables, simplemente. El uso de runtime null para poder conseguir los números aleatorios, tenemos que tener eso en cuenta. Utilizar el reloj del computador para conseguir números aleatorios. Simplemente lo que generé fue una matriz. La lógica me pide una matriz, tengo que llenar esa matriz paso a paso. Bucles anidados, nada más, solo eso. Simplemente realizar un bucle anidado que llene esa matriz con, eso sí, aclaro otro punto. En la mayoría de ejercicios que no he utilizado o que no piden como tal que el usuario ingrese los datos, por decisión propia, realicé un parámetro, tanto parámetros como máximos como mínimos, también como el tamaño de las matrices y también el uso de los números aleatorios, siendo con máximo el número 100, empezando por el 0, para poder tener así unos números que sean acorde a lo que estamos teniendo. No vamos a llegar a tener millones, miles, porque una de las cosas que queremos hacer como programador es tener un producto limpio, un producto que al usuario lo llame. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Bueno, aquí tenemos la matriz, anidados, punto, generamos la matriz y esta matriz lo que vamos a hacer es cambiar, pasar de ser columnas, filas, de pasar de tener columnas, filas, a tener filas por columnas. Los números van a cambiar, a traspasar el lugar en donde estén y de esta forma ya tener una matriz traspuesta. Aquí podemos darnos cuenta. El uso de printf y printfn simplemente es para poder tener tener una presentación limpia, una presentación educada. Vamos a darle ejecución rápidamente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos la matriz original para que ustedes puedan visualizar del todo bien. Matriz original, matriz traspuesta, 5×5, que son ya las variables, las constantes ya definidas. Simplemente por lo que hacemos es cambiar los números de las filas, las pasamos a las columnas y las columnas las pasamos a las filas. Nada más. Algo tan simple, pero que puede llegar a ser complicado si lo vemos sin un tipo de conocimientos. Vamos con el ejercicio número 5, a que este video se declara de 2, 5 y 9, nada más.
En este número 5 es simplemente, es el más complicado para mí, es muy largo, muy extenso, entonces tuve que razonar bastante. Es acerca de las calificaciones, son 30 alumnos, 6 asignaturas, aprobados, no aprobados, promedios y demás. Vamos viéndolo poco a poco. La inclusión de las librerías, el encabezado, mi nombre, autor. En cuestión de cuando lo hice, me amanecí toda una noche, desde la tarde hasta la noche, para poder realizar todos los ejercicios y poder darle visión de la grabación de este video. Tenemos aquí el uso de las librerías, las constantes, porque tenemos que definir las constantes, que serían la cantidad de estudiantes, 30, los números de estudiantes, los números de asignaturas, 6 propuestos por el ejercicio. La nota mínima que yo se pongo es 0, nadie puede sacar menos que 0, y la nota máxima es un 10, siendo la nota de aprobación un 7, como en la mayoría de universidades, colegios, escuelas, lo de siempre. La utilización de las variables son muy necesarias para poder utilizar el código. No podemos realizar el código sin las variables, no vamos a poder ejecutar de forma correcta. El strand time null, que es para poder conseguir que tengamos los números aleatorios. Unas impresiones para que sea bonito, la calificación de estudiantes, si queremos escribir slash en cuestión de la impresión, de la salida, tenemos que poner doble slash. Aquí utilicé simplemente abreviatura, asignatura, estudiante y demás. Primero imprimí esto, que sería la cantidad, el número de estudiantes. Esto lo vemos en clase, simplemente un bucle para poder conseguir los números de asignatura, los números de los estudiantes, en que ya podemos ver los números de asignatura, las calificaciones, que es lo que más difícil me puso a razonar. Simplemente utilicé la nota máxima, la nota mínima y la nota y lo sumé a la nota mínima, entonces simplemente con eso ya podemos tener una calificación para la asignatura. Nada más. Aquí ya vienen las matrices. En estos casos tenemos nota promedio de estudiantes, aprobados, reprobados asignaturas y nota media de asignaturas. La matriz principal va a ser las calificaciones de los estudiantes, le damos a ejecutar. Cada una de estas van a ser simplemente la utilización de matrices, suma y restas, es simple y sencillo. Podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos la ejecución del programa. Bueno, aquí tenemos la clasificación, las calificaciones de los estudiantes, cada una de las asignaturas separadas para cada una, son 6 asignaturas en total, son 30 estudiantes en total, podemos ver aquí las calificaciones para cada una, el sentido lógico que tuvimos que razonar, cómo sacar, poder tener la matriz hecha, poder conseguir una matriz en la que no tan solo haya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y 31 filas. Entonces así pudimos poder entender cómo mediante el código cómo podemos sacar este tipo de matriz, una matriz muy extensa que tenga también caracteres y también tenga tipo enteros. También tenemos que entender otro tipo de matriz en donde se puede utilizar ejecución de la nota promedio por estudiante, el estudiante 1, estudiante 2, aquí podemos ver ya una extensión más grande de cada una de las notas. Podemos darnos cuenta también los aprobados y los reprobados por asignatura. Estas son 3 matrices que tienen también en cada una de ellas su lógica. Entonces, aquí ya sería todo. Por último sería el ejercicio número 9, el que teníamos planteado desde un principio. Vamos a conocer el encabezado. En este ejercicio nos pedían 3 funciones. Una función imprimir matriz, otra función suma de matrices y otra función que sería el producto de matrices, que sería lo que da el resultado de la multiplicación de matrices. La suma de matrices es simplemente C11 se suma con C11 de la otra matriz. Entonces simplemente es una suma tal cual. Pero la multiplicación de una matriz conlleva a la multiplicación de C11 por C11 y así sucesivamente, sumándolo con C12 con C12, así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cuál elemento de la matriz vayamos a multiplicar. Quiero dar a conocer, como recalqué en un principio, que utilicé en el ejercicio número 9, en otros ejercicios aún más, ejercicio número 10, ejercicio número 9, ejercicio número 8, la utilización de parámetros para poder tener un
un código mucho más limpio, un resultado mucho más ordenado, sin que nos vayamos a extremos. También utilicé las definiciones de los 0 a 100 para que no tengamos números aleatorios muy grandes en todos los ejercicios, a menos que el usuario pida. Y nada más, simplemente quería definir eso. En cuestión de aquí tenemos constante, m y n, utilice constante para que sean matrices pequeñas y que el usuario pueda entender lo que se realizó. Sin números tan grandes también, porque utilicé en este caso un máximo número aleatorio, 1 y 10. Siendo el 0 no tan necesario porque no se daría cuenta de podríamos multiplicar un 0 y podríamos sumar ceros, entonces ¿para qué tendría sentido este tipo de ejercicios? Tenemos un encabezado, cada uno con void. Para las funciones simplemente son imprimir matriz. Esta es la primera función que nos dan, la realicé en ese orden: imprimir matriz, sumar matriz y producto matriz. Porque quise primero entender qué es lo que vamos a entregar al final. Al final vamos a entregar una matriz mn, sin importar cuál matriz sea, porque al momento de realizar el código futuro, o sea, el código final, en la parte final, vamos a llamar esa matriz y decirle quiero matriz tal, más rápido. Para eso son las funciones, no repetir código. Y es bastante entendible porque aquí estaríamos repitiendo este tipo de código, serían casi 7 líneas y no es deseado. Entonces, sigamos. Podemos aquí darnos cuenta el resultado de las matrices, tal. Y aquí ya empezó a utilizar los resultados. Simplemente el producto de la matriz. Recordemos que hay dos matrices, matriz 1 y matriz 2, con límite de 3×3, un límite de los números de elementos que estén adentro es de 1 a 10. Entonces tiene el sentido de que tengamos que utilizar dos matrices, no solo una. O sea, ¿cómo vamos a realizar una suma como si fuese un producto a uno mismo? No, tienen que ser diferentes, con diferentes elementos. Tenemos aquí ya el uso de él, como tal, ya la entrega final, que sería la matriz 1, matriz 2, y llamamos a esos elementos, siendo suma de matrices y producto de matrices. Para eso están las funciones, para llamarlas después, posteriormente. Y simplemente, si queremos cambiarlas, vamos a ir al principio del código y poder cambiar a cualquier elemento, cualquier expresión, cualquier tipo de código que queramos, y no simplemente ir buscando línea por línea, mucho más fácil. Vamos a ejecutarlo actualmente. Vamos a tener aquí la ejecución del ejercicio número 9. Si nos damos cuenta que ya realizó el ejercicio, tenemos que tener en mente que las funciones son para eso. Son simplemente para llamar y poder tener en pequeñas líneas de código que puedan ser mucho más formas de corregir que en otras. Entonces aquí podemos darnos cuenta que ya tenemos el 3×3. Recordemos que esos fueron los parámetros desde un inicio, un 3×3 con un número máximo, un número mínimo, 1, 10, y tomando en cuenta que las tres principales funciones fueron utilizadas. La función que sería de imprimir, la función de suma para poder tener ya una función más rápida, y una función que sería de producto, que sería la multiplicación, sumas por columnas y mucho más. En cuestión de este ejercicio se pudieron ver los resultados, están totalmente correctos, y creo que ya sería eso todo. En conclusión, las funciones, las matrices y todo en general el código, y más que nada el razonamiento, el poder conectar con la parte lógica de nosotros mismos, es lo fundamental para crearnos como científicos de datos a futuro, porque esto es el pan de cada día. Las matrices se ven día a día, simplemente que es la parte de atrás de todo lo bonito que se ve como presentaciones y demás, en donde ven números, en donde ven forma tan simplificada, algo que se puede externalizar, algo que se puede magnificar en puntos tan grandes. Entonces quiero dar a conocer eso. Siento agradecido simplemente con estar estudiando y también con poder estar con un catedrático como es el ingeniero que me está impartiendo la clase y que me impartió durante todo este semestre. Muchísimas gracias a él, gracias a usted, público que me está viendo, que sin usted, denle like, denle comentario, por favor. Quiero llegar a los 100.000 seguidores, no sé si voy a llegar, pero bueno, muchísimas gracias. Este sería todo el video. Me voy a despedir como siempre me despido, con una carita. Muchas gracias.